Hola, soy Juliana Cortés, directora de protección del Instituto de Bienestar Familiar. Quiero primero agradecer a Red Papás por esta gran invitación a este encuentro tan importante. Queremos reafirmar que desde el ICBF somos conscientes que la explotación sexual comercial en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes es una violación a sus derechos humanos. En este sentido, es un reto que tenemos como país y que necesitamos el apoyo y el trabajo de todos para acabar con este flagelo. Desde el ICBF hemos venido trabajando en varias estrategias. La primera, contar con una atención absolutamente especializada cuando desafortunadamente nuestros niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual. En este sentido, hemos tenido en cuenta y estamos teniendo en cuenta los contextos de la explotación para tener una atención mucho más oportuna que realmente le apunte a restablecer sus derechos. Otra de las estrategias que hemos venido trabajando en el ICBF ha sido la reglamentación del Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Este fondo se reglamentó con la finalidad de tener recursos para trabajar en diferentes líneas de trabajo, en tener un modelo de prevención, en adicionalmente tener campañas publicitarias que permitan prevenir que esto ocurra y también contar con investigaciones y con un modelo de atención especializado para estos niños, niñas y adolescentes. Igualmente, hemos venido trabajando en una ruta intersectorial de violencia sexual, haciendo énfasis en la explotación, porque acá todos tenemos que aportar, todos tenemos que trabajar desde el ámbito de nuestras competencias y desde el lugar donde nos encontramos. Para nosotros desde el ICBF, como también para todo el país y todas las instituciones, es un reto gigante trabajar en el tema de la explotación sexual comercial en el marco de lo digital, en los entornos digitales. Y por eso, más que bienvenido este espacio y más que bienvenido este encuentro, para que todos los actores que tenemos una obligación para combatir, para erradicar, para prevenir este tipo de situaciones, trabajemos conjuntamente y tengamos estrategias que permitan que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean víctimas de explotación. Para el Ministerio de Salud es muy importante estar en este 7º encuentro internacional en la prevención y el manejo de los riesgos y el abuso sexual para niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Hemos trabajado en el gobierno del presidente Duque desde la legalidad, el emprendimiento y la equidad, tratando de rodear con políticas públicas el fortalecimiento del desarrollo de nuestros niños. En el caso de salud, lanzamos hace 2 meses la primera encuesta nacional contra las violencias en niños, niñas y adolescentes que muestra datos muy preocupantes y estos datos hoy son un insumo para hacer mejor política pública. Adicionalmente, con el liderazgo de la primera dama y del presidente de la República, lanzamos la Gran Alianza contra las Violencias en presencia de organismos multilaterales y desde este ministerio hemos venido llevando a diferentes regiones del país la implementación de las políticas de salud mental y contra el consumo de sustancias psicoactivas, ambos elementos fundamentales en la prevención de la violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Estar acá es importante y ojalá tengamos un día para construir nuevas cosas que nos ayuden a seguir previniendo y mejorando este tema que tanto le duele a Colombia. La Fundación Renacer entiende la protección desde una perspectiva intersectorial e interinstitucional como la construcción de entornos protectores para la niñez en desarrollo del principio de corresponsabilidad, Estado, familia, sociedad. En la actualidad estamos apoyando la construcción de estos entornos en 9 departamentos para un total de 20 ciudades. Se busca potenciar las capacidades de cada uno de los sectores e instituciones para hacerle frente a los factores que propician la explotación sexual comercial en los territorios y combatir a las redes que la perpetran. Por otra parte, desde 1994, la Fundación desarrolla programas de atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial en asocio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y entidades del Estado, así como organizaciones de cooperación internacional. En el desarrollo del proyecto para el fortalecimiento de capacidades para el abordaje integral del abuso y la explotación sexual en entornos digitales, la Fundación Renacer junto a UNICEF han adelantado procesos de capacitación para propiciar la construcción de herramientas que permitan mejorar los procesos de identificación y atención de las niñas, niños y adolescentes víctimas, con perspectiva de género, derechos humanos y con enfoque de coordinación intersectorial.
La Corporación de Amor al Niño Cariño es una organización privada, sin ánimo de lucro, que trabaja desde 1978 a favor de la niñez, a través de estrategias educativas y promocionales, que lleven al pleno ejercicio de sus derechos y responsabilidades para contribuir a una sociedad digna y respetuosa. A través de las estrategias educativas, pretendemos intervenir de forma directa a niños, niñas y adolescentes y su entorno protector. Aprendiendo a cuidarme es una estrategia que propone trabajar sobre el fortalecimiento de entornos y comunidades protectoras que posibiliten la prevención de la violencia sexual y otras formas de maltrato. Como parte de esta estrategia, desarrollamos diversos módulos educativos para la prevención de las diferentes violencias digitales y realizamos la estrategia promocional Antes de enviar, piensa, la cual permite a través de un lenguaje cercano crear mayor conciencia acerca de las vulnerabilidades que se presentan en la red. En la Corporación Cariño estamos comprometidos con la niñez de nuestro país. Kids are more accessible, more targetable, they're on social media, and for all of the positives that have come from these technologies, the reality is that kids are at greater risk today of sexual exploitation and other kinds of abuse and exploitation than ever before in human history. The IWF removed over 80,000 individual web pages, and each web page could have 1 or up to 1,000 images or videos. The majority of images online are of kids that are under age 10. As recent as a decade ago, the offender who was sexually interested in a young child felt isolated, aberrant, alone. Today, he discovers he's part of a global community. A global solution to this is needed because this is a global problem. The advances in technology are beyond all countries' borders. It's transnational crime. It exists in every single country. The original summit was held in December of 2014 in London. The creation of We Protect was the result and direct consequence of David Cameron, who wanted to underline the importance of eradicating this international crime. The model national response is important. It's not a recipe. It's a guide that says to governments and others, if you really want to have an impact on this problem, these are 21 capabilities that you need to look at, that you need to have. To get 82 governments, make a commitment to have budgets, to build capabilities, and to align that capability to a common standard, the model national response. To have, I think, over 20 technological companies and private sector to sign on and make a commitment to use their resources to address this issue. Bringing stakeholders together at summits and conferences, this way we can share intelligence, we can note changes in the threat landscape, we can discuss tools and resources and technologies. These are all important things. And I think We Protect is uniquely placed to do this across the wide range of stakeholders. There's a lot of knowledge sharing and learning that takes place when you collaborate at a global level, at a regional level, and this is something that I think We Protect has done extremely well. The global threat assessment will mobilize stakeholders, I think, in some fairly key ways. I think that identifies the threat in a way that largely the public and even political leaders and other policy leaders are just simply unaware. They're just not aware that that is how that problem has manifested. It will be further reaching than we could possibly be. You need political will for this to become an agenda that is supported financially, policy-wise, and by society as a whole. We've changed laws. We've built law enforcement capacity. We have worked with technology companies to develop new tools and interventions, to develop technology solutions.
We've educated and informed. We have funded specific interventions to help countries take steps. This is a problem that's going to require so much more resource than we have, and such a high level of mobilization. I would like to see a lot more companies actually step up and accept that responsibility. They are a solution to this problem. My message to people around the world, to countries, to individuals, to companies, is that you can help. Countries need to join the United Kingdom as funders of this global initiative. Individual philanthropists, individual companies and donors can help financially, can help through their expertise in a variety of ways. So while I'm proud of the progress, the message to the children of the world is we've not done enough. We can eliminate this problem, and every country and every person can help us do that. Creo que estamos en un espacio muy importante, porque es el espacio en donde vamos a hablar específicamente de niñas, niños y adolescentes en una situación que es justamente la que queremos evitar. Pero en el marco de este panel tenemos que pensar en reconocer que hay niñas y niños que ya son víctimas. ¿Y qué hacemos con esas víctimas? ¿Qué retos tenemos con esas víctimas? Y por eso ustedes ven que estas organizaciones que nos acompañan en este momento y las entidades de gobierno han hecho muchísimas cosas. Creo que hemos avanzado y eso es lo primero que hay que reconocer. Y bueno, y veíamos además unas acciones muy concretas en términos de prevención también. Pero nuevamente quiero traerlos a ustedes y acá a nuestros invitados a pensar en esta realidad. Estamos ante un niño, una niña que ya fue abusado, que ya fue explotado sexualmente en el entorno digital, en ese entorno tan particular donde tenemos tanto por hacer. Y creo que ya Elkin en el panel anterior empezaba a dar algunas pistas de la pregunta con la que quisiera arrancar Luz Estela de la Fundación Renacer. Y piensen en esto, la víctima ya está identificada, ya está en un proceso de judicialización, ya se está dando los procedimientos que corresponden en términos de justicia, pero ¿cómo hacemos, Luz Estela, o qué le hace falta al país para que esa víctima que ya está en ese proceso sea realmente salvaguardada y protegida en todo momento, para que reciba esa atención integral desde la que se habla en esa capacidad puntual que se habla desde la perspectiva de víctimas durante ese proceso? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué es lo crítico? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros del panel. Bueno, tenemos muchos retos, es decir, estamos atendiendo a los niños y niñas víctimas. El Estado cuenta con un modelo de intervención y atención a niños y niñas víctimas de explotación sexual, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y que creo que lo va a nombrar, lo va a hablar directamente Juliana. Pero, digamos, más allá de la intervención que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pueda hacer, hay otros elementos que son muy importantes para la atención de los niños y las niñas víctimas. Está el tema de salud, que es un tema de alto, que tenemos un reto bastante fuerte. El poder coordinar efectivamente el sistema de protección que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el sistema de salud. Las intervenciones en salud mental para los niños y niñas todavía son un reto en los territorios, en la gran mayoría de los territorios, diría yo. Tenemos dificultades de acceso todavía de los niños y de las niñas, tenemos dificultades de acceso al sistema educativo, al sistema de salud. Tenemos problemas con la portabilidad todavía del sistema de salud. Tenemos grandes retos que nos
que tendremos que ir avanzando. Si bien los niños y las niñas están recibiendo en algunos territorios del país intervención, no tenemos en todos los territorios y desafortunadamente tenemos víctimas en todos los territorios. Todavía tenemos retos en los temas de protección, no solamente la protección integral que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino la protección del niño o niña víctima como tal, de los delincuentes que lo persiguen, ¿sí? Porque acordémonos que no estamos hablando de explotación sexual, estamos hablando de un delito, y es un delito en el que intervienen muchas personas, y a veces muchas de estas personas con unos grandes situaciones a nivel de redes que tienen que ver con grupos armados al margen de la ley y que tienen que ver en ocasiones con narcotráfico y con otras redes que tienen poder económico. Estamos hablando de un delito que genera recursos y que genera muchos recursos en otras personas, y todavía tenemos muchos retos en ese sentido en la protección a niños que han sido y que son víctimas en los procesos judiciales. Creo que tenemos grandes retos en este tema. Los niños y las niñas, yo quiero hablar de una cosa que en la atención, y no me quisiera ir sin decírselos, es compartir con ustedes el dolor que siente un niño o una niña víctima. Yo creo que eso es algo que de pronto muchos de nosotros hablamos, conocemos de lejos, pero no sentimos tan cercano. Lo que genera la explotación sexual en un niño o una niña, la disociación que puede tener a nivel mental, las dificultades que puede tener de adaptación al nivel escolar, a nivel familiar, a nivel de su desarrollo sexual, de su desarrollo familiar. La explotación sexual genera un impacto profundo en la vida de ellos y de ellas, y de eso es importante que hablemos que cuando estamos hablando de una situación de explotación sexual en un medio real o en un medio virtual, al niño o a la niña lo afecta de una manera impresionante. Y como Estado tenemos que generar los recursos suficientes para la protección en todos los campos, en el campo educativo, en el campo de la salud, en el campo de la protección y en el campo de la justicia. Creo que ahí tenemos unos retos como Estado, como instituciones del gobierno, pero tenemos también unos retos a nivel familiar, que creo que esos son importantes de empezar a ver. La familia colombiana es una familia en la que hay que trabajar muchísimo, porque la mayor parte de los niños y las niñas son víctimas de explotación sexual en este campo también, en sus territorios y sus familias y sus sujetos que están alrededor más cercanos son quienes en algún momento pueden participar de la explotación sexual, y creo que ahí tenemos retos de trabajo con las familias fuertemente también. Luz Estela, muchas gracias, y reconocer que se requieren habilidades especiales me da pie para atender este tema efectivamente, me da pie para la pregunta que sigue, que la quiero hacer a Juan Carlos de Corporación Cariño, y tiene que ver con una de las capacidades que se dice que como país debemos desarrollar para garantizar la protección integral a niñas, niños y adolescentes víctimas, es que tengamos un equipo especializado para atenderlos justamente, pero no es un equipo especializado y ya, es un equipo especializado en articulación con los demás actores que tienden que garantizar el restablecimiento de los derechos de esta población. Mi pregunta para ti es, ¿cómo estamos en eso? ¿Qué nos hace falta como país o cómo vamos en que los profesionales que están dando esa atención a las víctimas se hablen, se conozcan con los que están investigando, con aquellas autoridades que están haciendo efectivamente el proceso de judicialización? Bueno, muy buenas tardes. Un agradecimiento muy especial a Carolina, a Red Papás por la invitación. Carolina, creo que no alcanzamos a dimensionar el aporte que las entidades como la tuya le hacen a la niñez de nuestro país. A ustedes muy buenas tardes. A ver, sé que tenemos muy poquito tiempo, por ahí estoy viendo las paletas y la niña me dice que sí. Yo quiero insistir en algo muy obvio, y cuando estamos hablando de la víctima, estamos hablando de una persona, un ser humano menor de 18 años, ¿cierto? Y hay ahí un interés superior al niño, y eso hace diferente la respuesta a hablar de víctimas en general. Y cuando me hablas de actores,
estamos hablando del sector salud, del de protección y de justicia. Pero también considero muy importante a estos tres agregarle algo que decía Luz Estela, el tema de la familia, el tema de la sociedad. Allí también tenemos que involucrarnos todos. Y esto no es porque yo quiera o porque una organización tiene una postura, sino por ley también todos estamos comprometidos a este tema. Con el tema de la salud tenemos que tener profesionales capacitados, todo el personal de salud debe estar capacitado. Y cuando digo todos empecemos por quién recibe a un niño cuando llega al sector de salud, el vigilante. Y el vigilante debe tener esa formación y debe tener esa capacitación. El sector de protección, tener claridad cuando acudir a un tema de defensoría, a un tema de comisaría de familia, tener esa claridad y ese profesionalismo y esa especialización de cada uno de las personas que están atendiendo. Y por supuesto, el tema de justicia, tener claridad, profesionalismo, especializaciones. Yo creo que las leyes están dadas. Acudimos permanentemente a la ley 1652, donde dice cómo debe ser la entrevista de un niño. Está la ley 1098 sobre la prevalencia del derecho de la niñez. Están claros, todo está claro, pero creo que la responsabilidad está en nuestras manos como personas, como profesionales, en prepararnos como papás, como vecinos, como instituciones educativas, que creo que tienen un compromiso muy grande. Nosotros en la corporación permanentemente estamos trabajando con la comunidad y decimos, denuncie, acompañe, y hay un temor permanente. Entonces, el reto es capacitarnos como sociedad en cada uno de los frentes en que estemos y apostarle fuertemente a desnaturalizar la violencia, porque creo que ese es un gran principio que tenemos, desnaturalizar la violencia en la niñez por un lado y por otro lado defender el interés superior de la niñez. Juan Carlos, muchas gracias. Yo creo que si somos tantos los actores, es importante que trabajemos en equipo, que nuestro centro de acción sean niñas, niños y adolescentes, que realmente entendamos que aportamos a una partecita de la solución, pero que esa partecita que aportamos no estaría completa si no nos hablamos y nos articulamos entre todos los que debemos actuar. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Viceministro Iván Darío. Se ha mencionado mucho el tema de salud y fíjense que es importante saber un niño, un adolescente de una institución educativa de cualquier parte del país. Infortunadamente, vamos a hacer el escenario, ya fueron víctimas de abuso, explotación sexual. ¿Qué retos tenemos en el país para que todos ellos reciban la atención médica, la atención psicológica, el apoyo de trabajo social que se requiere? Porque está muy bien esto de la justicia y es lo mínimo que uno dice que tiene que pasar, pero ¿y qué pasa con el acompañamiento? ¿Qué el sector salud? ¿Qué piensa? ¿Qué retos tenemos allí? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Como acordamos en el momento que hicimos el video, para el ministerio era muy importante estar acá. Gracias, Angélica. Y lo digo porque es un tema pues, que hemos venido trabajando por lo menos en estos últimos 13 meses de una forma intensa. Yo quisiera empezar mencionando que desde 2017 se incluyeron estas violencias sexuales virtuales dentro del CIVIGE y a la fecha tenemos 386 casos reportados versus miles de casos que tenemos físicos. La pregunta es si todavía no estamos reportando y entiendo que usted quiere ir más allá y empezar ya desde las víctimas, pero yo sí creo que lo primero es poder identificar y reconocer estos riesgos. Yo creo que hay un subregistro, es mi percepción, porque sospecho que lo que pasa en miles físico presencial, al que hay que atender también, contarlo en decenas o centenas después de 2 años, muestra que el primer reto es reconocer el riesgo que tenemos. Creo que hay unos retos, efectivamente, desde salud, pero me parece que Lustela decía ahorita algo fundamental. Esto empieza en la familia y creo que el otro reto es empezar a desarrollar capacidades para identificar en los entornos básicos, donde hoy sabemos con certeza, después de la primera encuesta nacional contra violencias en niños, niñas y adolescentes, que la mayoría son en su casa y por personas conocidas. Hoy sabemos que esto que pasa es casi siempre desde la casa donde tienen acceso principalmente a las redes.
Entonces creo que en la casa, en los colegios, es importante identificar comportamientos de aislamiento, emocionales, temores, ansiedades, cambios en los desempeños naturales y habituales. Creo que es fundamental romper el estigma de esto. Yo creo que ahí es necesario, ya me queda un minuto, pero vamos a pasar otros 30 segundos, pero es fundamental, sí, pues somos 15 y en un minuto decir los retos de semejante rollo es difícil. Avanzar en ese proceso de generar capacidades de vencer el estigma y el autoestigma. 386 casos reportados muestran que el sistema, digamos, le falta por alimentarse y probablemente tenga muchos temas propios. O sea, ¿qué hago yo si a mi hija o a mi hijo les pasa esto? ¿A dónde acudo? Y creo que ahí vienen los retos entonces. El primero es poder hablar de esto sin revictimizar a las personas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, pero también sin revictimizar. Y Juan Carlos decía algo fundamental, solo quiero precisarlo, y es generar capacidades. Por supuesto que en el vigilante, ¿sí? Pero el vigilante también recibe infartos y balazos y atropellados. Es en el personal de salud que no sabe manejar este tema, que no tiene las capacidades. Entonces, enseñarles desde temas básicos. Hemos avanzado, pero falta infinidad de trabajo en el desarrollo de las competencias suaves que deben tener los profesionales técnicos y auxiliares de salud para trabajarlo. Creo que hay un elemento de visibilización que se ha venido haciendo, el trabajo que hacemos con el ICBF en todo lo que hemos hecho es eso, ¿sí? Es visibilizar este tema y estamos llegando al corazón de los problemas. Hay coberturas de salud, el problema es que esto hace parte de un sistema que tiene otros retos y por ende la cobertura no significa acceso y el acceso no significa calidad. Entonces me parece que nuevamente si trabajamos en visibilizar, si trabajamos en mejorar las competencias de las personas que están atendiendo detrás, podemos hacerlo. En lo personal tenemos un reto enorme con Ana María, con Alex, con todo el equipo del ministerio, o algunos de ellos acá, John, que lo vi por allí, y es sacar antes de que termine el año, me habían dicho octubre, pero hoy ya me pusieron en las notas antes de que termine el año, esto es un mensaje subliminal para quien escribió las notas, el nuevo protocolo para la atención de las víctimas de violencia sexual. Entonces, yo espero que mantengan la fecha de octubre, pero creo que con este mensaje vamos a acelerar el proceso. No, acá ayudamos a meterle urgencia al tema. Gracias, viceministro. Y yo quisiera rescatar todo lo dicho, muy importante, pero quisiera rescatar uno, que reconocer que hemos hecho cosas no nos impida reconocer que también nos falta, porque reconociendo que nos falta nos marca la ruta por donde debemos ir. Y hay una cosa que dijo el viceministro que quisiera también volver a rescatar, es no revictimicemos, que en el proceso de atención, en el proceso de judicialización, no se revictimice al niño, a la niña o al adolescente. Muy importante ese mensaje. Angélica, déjeme decir una última cosa. Yo creo que parte de la revictimización implica crear capacidades para saber que se puede salir adelante. Es decir, esto es un trauma profundo, como son otras cosas, pero esto puede quedar la cicatriz, pero puede aprender formas de contar la cicatriz. Es decir, yo creo que es muy importante que como sistema de salud mandemos ese mensaje hacia adelante porque el mundo no termina después de un abuso sexual y lo que tenemos es que desarrollar la capacidad y la resiliencia como papás, de afrontarlo y dar la mano para, en conjunto con el sistema de salud, evolucionar. Perdón que me robé. Tranquilo, aquí Camila nos hace señas. Pero válido y importante ese mensaje, y además porque el viceministro nos hablaba ya de una ruta ICBF, que importante también su acompañamiento y su priorización en la revisión de esa ruta en el entorno digital, porque justamente como estamos viendo acá tenemos mucho por hacer también en ese sentido. Pero antes de pasar a eso, Juliana, una pregunta puntual, y es una capacidad también del tema de víctimas, tiene que ver con una línea de atención especial para niñas, niños y adolescentes, y ya contamos con una línea, justamente tenemos unos grandes avances allí, pero con todos esos avances, ¿qué nos falta para que en esa línea de atención las niñas y los niños que son víctimas en particular de este tema en los entornos digitales reciban toda la atención especializada que se requiere? Bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio. De verdad que desde el ICBF celebramos que
que tengamos la oportunidad de estar acá sentados para hablar de estos temas absolutamente trascendentales. Con relación a la pregunta puntual que me estás haciendo, efectivamente el ICBF, y muchos la deben conocer, otros no, tiene una línea de atención 24 horas que es la línea 141, que es una línea especializada y de atención a todo tipo de vulneraciones o de amenazas en la que pueden estar nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta línea cuenta con unos equipos interdisciplinarios que en el momento en que reciben o que tienen conocimiento de alguna situación de vulneración, en este caso de explotación sexual comercial en los entornos digitales, prestan todo el acompañamiento a la persona que está poniendo en conocimiento y toda la asesoría de cuál es la ruta que deben tomar en este caso. No voy a entrar a profundizar porque evidentemente no tengo mucho tiempo y pero sí quisiera dejar en el conocimiento de todos algunas cifras importantes que, como muy bien lo estamos diciendo, no son solo cifras, sino que detrás están los niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de este delito. En el 2008, durante el 2008 y lo que llevamos del 2019, en el caso puntual de explotación sexual comercial en entornos digitales, se recibieron 1.561 llamadas. Sobre todo, la mayoría, unas 740 llamadas, vienen o se concentraron de Bogotá. Y adicionalmente, que son datos importantes porque nos dan señales y alertas de cómo debemos actuar como institucionalidad y como sociedad civil, el 83% tienen que ver con niñas y adolescentes, y adicionalmente el medio digital prevalente que utilizan los explotadores o los agresores en el caso de la explotación sexual comercial en contra de niñas, niñas y adolescentes es Facebook. Y adicional a eso, que nos prende también como las alarmas, las alarmas es que aproximadamente el 60% de estas llamadas son anónimas. Y luego sigue de los entornos educativos, los colegios, las instituciones educativas y el sector salud. Es decir que los niños, niñas y adolescentes no llaman o llaman en un porcentaje mucho menor y que nosotros tenemos información para poder atender es de anónimos. Esto y lo que yo decía por la mañana y lo volvemos a reiterar, nos plantea unos retos inmensos porque el entorno digital es algo complejo. Y como decía un poco el vice y mis compañeros de panel, es importante que para poder identificar a las víctimas de explotación sexual en entornos digitales, tenemos que hablar del tema, que todos conozcamos qué es eso, que el sexting, que el grooming, hay una cantidad de formas que no muchos estamos familiarizados, digamos, y me incluyo, ¿no? Y me incluyo, y yo tengo un hijo, y esta cantidad de información y de formas y de modalidades es algo que todos tenemos que conocer y que tengamos todos claro que eso es explotación sexual comercial, digamos que eso es un delito, que adicional a eso hay unos mecanismos para reportarlo, como decía el vice, muchas veces no sabemos a quién acudir, cómo acudir, qué hacer. Y es importante que todos tengamos esta información y así poder identificar, digamos, como los riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en sus distintos entornos. En ese sentido, yo no quiero repetir lo que han venido diciendo mis compañeros, pero sí es importante hacer énfasis que los retos están enfocados a un proceso también de identificación, pero adicionalmente de yo identifico y de yo cómo me articulo como instituto, en este caso puntual, con las demás entidades competentes, con la Fiscalía, con la Policía, con el sector salud, con el sector educativo. Y acá venimos avanzando fuertemente, para no decir otra palabra, porque de verdad ha sido un trabajo constante en toda esta articulación
Tenemos todo un plan de trabajo con el Ministerio de Salud para poder lograr garantizar la atención que venimos acá conversando y poder sacar adelante a estos niños, niñas y adolescentes que tengan un proyecto de vida, que tengan herramientas para poder seguir cumpliendo sus metas y sus sueños. Y adicionalmente, trabajar en una modernización para poder identificar estos casos. Estamos a puertas de sacar un protocolo de articulación con la policía, con la fiscalía también, con relación a la línea 122 que ellos tienen, y poder así estar tan articulados que logremos identificar y actuar de manera mucho más eficientes. Y quiero cerrar un poco con el tema de cómo estamos, si ya todo esto desafortunadamente no lo logramos prevenir, cómo o cuáles son los retos en materia de atención. Porque evidentemente, y lo dije en la mañana también, tenemos un número significativo de niños, niñas y adolescentes que están siendo atendidos en nuestras instituciones de protección. Y esto no puede seguir pasando, pero si pasa, como lo evidenciamos, cómo estamos atendiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes teniendo en cuenta digamos, los traumas que esto genera. Y para ello, si bien hemos venido teniendo avances con relación al modelo de atención especializado, nos falta todavía seguir afinando esta atención, tener en cuenta los contextos, por ejemplo, de la explotación. Eso es fundamental para tener una atención realmente que logre un impacto positivo en la vida de los niños, niñas y adolescentes, tener en cuenta los contextos, tener en cuenta las particularidades de la explotación y de la vulneración que se generó en contra de estos niños, niñas y adolescentes, y cómo darles herramientas para salir adelante, proyectos de vida, y además darles, y ahí es importante toda esta articulación interinstitucional, tener oferta para ellos. Y hablando de eso, hay una experiencia muy bonita que de hecho el viernes vamos a visitar en nuestro internado de violencia sexual con Renacer en Cartagena, con 30 niñas que han sufrido y que sufrieron la explotación sexual comercial. Cómo darles herramientas para salir adelante y para vivir y para cumplir sus metas, y que sí se puede. Entonces, estos son, digamos, acá podríamos quedarnos todo el día conversando, pero no quería terminar sin mencionar el gran reto y lo que venimos avanzando en un modelo totalmente especializado para estos niños, niñas y adolescentes. Gracias. Juliana, muchísimas gracias, y que esta sea una oportunidad de contribuir un poquito. Todas las personas que están acá, todas las personas que nos están viendo en este momento en vivo, por la página www.redpapás.org o por nuestras redes sociales, hago una cuña: quienes no conocían la línea de atención, hablen con sus hijos, hablen con sus estudiantes, cuéntenles que esta línea existe y existe para ellos. Así que empecemos de una vez a ayudar a superar uno de esos pequeños grandes retos que tenemos, en que los niños y las niñas sepan que esto está para ellos 24 horas disponible. Y Esther, ya para cerrar, gracias nuevamente por estar acá, y tú alcanzas a mencionar que el tema de víctimas era muy importante en tu presentación de esta mañana cuando arrancamos, y la pregunta es sencilla, es ¿qué retos han identificado en otros países en este tema de protección a víctimas? Y dentro de lo que alcanzaste a escuchar, que sé que es muy breve, pero de pronto, ¿qué similitudes han encontrado también en esos países con lo que acabamos de compartir acá en Colombia? Si hay oportunidad. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Yo vuelvo a remarcar, y creo que lo han dicho todos, que hay que poner a las víctimas en el centro, y es donde les tenemos que tener. Creo que este es un año muy especial, cumplimos 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya se ha hablado del interés superior, no me voy a detener. La Convención sobre los Derechos del Niño es parte intrínseca de la legislación colombiana. La prevalencia de los derechos de los niños está en la Constitución colombiana, entonces tenemos realmente que darles prioridad. Y este es un tema en todos los sectores, es un tema en recursos financieros, es un tema en preparar a gente que les atienda adecuadamente.
Yo hablaba esta mañana de este modelo nacional que ya se está implementando aquí en Colombia por parte de Red Papás junto con Renacer y UNICEF, y hablábamos que había un eje de víctimas. Sobre ese eje hay varios países trabajando a nivel global que han tomado ese ejemplo. Aquí están ellos haciendo ya un ejemplo de cómo implementarlo, y lo primero que toman es lo que llaman el soporte de extremo a extremo, que me parece fundamental, que es identificar a la víctima lo antes posible y acompañarlo hasta que ella sienta que realmente está reparada. O sea, es un tema psicosocial, es un tema médico, es un tema a lo mejor de acceso otra vez a educación, de recursos si no los tiene, etc. O sea, es un tema a largo plazo, no pensar que simplemente se lleva su caso a la justicia y se acabó, ni mucho menos, es un trabajo de largo plazo. Entonces, ahí hay algunos buenos ejemplos de cómo poner a las víctimas primero. No siempre se consigue. Tenemos aquí a una colega, por ejemplo, de República Dominicana, que luego nos puede contar, si quieren, más en detalle el caso. Ellos han estado trabajando en unos protocolos y me parece muy interesante porque pone en diálogo a tanto el sector judicial como al sector de protección. Entonces, es importante porque normalmente hemos estado viendo este punto desde perseguir al perpetrador y a veces nos perdemos de la víctima, ¿no? Y justamente es ahí donde tenemos que prestar más atención. Entonces, ellos lo que han hecho es un protocolo de atención a víctimas y un protocolo de investigación para casos de explotación sexual en línea. Es lo que llaman instrumentos siameses, dado que están totalmente interconectados. Justamente el protocolo interactúa los dos de forma muy cercana, justamente para conseguir ese apoyo de extremo a extremo. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo que nos pueden compartir más en detalle. Voy a coger un par de ejemplos más para no quedarme solo en ese. Por ejemplo, en El Salvador tenían un problema en el tema de atención a víctimas cuando llegaban al sector judicial. Es el tema que aquí sí hay de salas Gesell, por ejemplo, y de tener videos y un apoyo psicosocial dentro de los juzgados y tener todo el acompañamiento necesario y hacerlos un espacio agradable, grabar, evitar revictimizar. Eso, aunque lo intentamos, muchas veces pasa y lo sabemos. Llega el caso y la niña, por ejemplo, llega a Renacer o llega a través del ICBF, luego, o el médico que primero la ve, cómo trata el caso, etc. Y ahí otro ejemplo. Por ejemplo, en Brasil se han formado a 800 personas que trabajan en el sector público de distintos ámbitos en darles herramientas concretas en Río de Janeiro para atender a niños, niñas y adolescentes víctimas de este tema. Es un tema mucho también del recurso humano y creo que el tener gente bien formada, y yo creo que no solo en este panel, sino en el anterior también lo decían, de tener más recursos, no solo económicos, sino recursos humanos especializados. Y yo creo que ahí está el reto, el tema de atención psicosocial. Todo el tema de salud mental relacionado con este tema es un gran reto, tener gente especializada, tener más recursos para ello y esos links también, y vuelvo a lo que decía desde el principio esta mañana, es un tema de trabajar de forma conjunta. O sea, no es un tema de un solo sector, es como si el caso llega a través del sector salud, ese médico sabe perfectamente a quién tiene que llamar, cuál es la ruta, etc. Y ahí creo, y yo he estado, y como yo decía esta mañana, quiero mucho a este país y lo llevo muy dentro, he trabajado más de 6 años aquí, que ese es uno de los grandes retos, que se tiene que trabajar más, que es el tema de la articulación interinstitucional y de las rutas, de verdad que todo el mundo que tenga cualquier relación con una niña, niño o adolescente víctima de este tipo de violencia, sepa qué tiene que hacer. Y lo haga también con respeto, porque si esa niña, lo que digo, el tema de revictimización es un tema muy serio y que puede hacer que se cierren a hablar. Y luego también tener en cuenta que muchas veces vamos a detectar a la víctima un tiempo después. O sea, el tema de que llega una fotografía o un video de un caso horrible y esa víctima y ese vídeo lleva años en la red hasta que se identifica esa víctima que ha podido crecer, pasa tiempo. O que esa víctima quiera hablar, puede pasar mucho tiempo porque no ve que su entorno esté preparado para que ella cuente lo que le está pasando o no siente que haya nadie que le vaya a ayudar. Entonces creo que ahí está el mayor reto y como dicen, quizás en Bogotá a veces es más fácil, pero cuando nos vamos al territorio y a zonas de más difícil acceso, esa niña que está en Putumayo, cómo va a hacer llegar su caso, con quién, nadie sabe. Entonces es muy difícil a veces para ellos tener los instrumentos adecuados para que lleguemos a atenderles. Gracias.
Esther, muchísimas gracias porque además ya con eso ella sintetiza todo lo que habría por decir de este tema. Sé que el tiempo fue corto, pero en realidad que este espacio como tal sea un granito de arena para que pensemos en las niñas, niños y adolescentes víctimas y con la particularidad víctimas en el entorno digital, todo lo que eso nos tiene que llamar a hacer y que estos retos que estamos identificando, a todos los que están acá presentes y los que nos están viendo, nos mueva a hacer un poquito para que ayudemos a contribuir a esta problemática, pero que es una realidad y tenemos que hacerle frente y hagámosle frente juntos porque los niños y las niñas y los adolescentes lo valen y lo merecen. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes. Hay varias preguntas que me estuvieron llegando por el celular, inclusive algunas en físico. Como siempre hacemos a Red Papás, las estaremos retomando con cada uno de los asistentes y haremos seguimiento al tema, por supuesto, y estaremos al final retomando conclusiones, algunas de esas que quedaron por allí. Muchísimas gracias, Camila. Bueno, pues muchas gracias, démosles un aplauso, no los dejemos ir así.